Y al principio pensé que debía predicar algo acerca de la emergencia espiritual o de las 24 horas que el Señor está con nosotros. Y luego tuve más revelación y descubrí que 91.1 o 9.11 es el Salmo literalmente 91.1. El Salmo 91.1 o 9.11 es aquel que dice: el que habita el abrigo del Altísimo, el famoso Salmo de David, donde con una sola cláusula, con habitar debajo del abrigo del Altísimo, hay una serie de promesas de un seguro de vida. Dice, entre otras cosas, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Y en el servicio anterior yo les conté a los hermanos respecto a cada una de estas promesas de estar cubierto bajo sus alas. La Biblia, después de darnos un montón de bendiciones que conllevan el habitar con Dios, hay una serie de promesas que tienen que ver con la autoridad que Dios nos da para vivir esta vida. Y esa autoridad es delegada a través de los salmos, del Salmo 91, del 9.11, a nosotros, para que hoy en el 2017 usemos esa autoridad que muchos no saben que la tienen. Y el Salmo 91 dice: sobre el león y la serpiente vas a pisar, y vas a removerle la cueva, a hollar el cachorro del león y el dragón. Y muchos no usan esa autoridad, está en el Salmo 91. Y no es momento de tomar autoridad cuando te encuentras con el enemigo, sino apenas te levantas o apenas comienza el año. Iglesia, Dios me dice que te digas: tú tienes autoridad sobre cualquier fuerza maligna que quiera venir sobre ti. Leones, dragones, serpientes. ¿Cuántos dicen amén? El león tipifica los problemas fuertes, aquellos que son declarados, que vienen a plena luz del día. Un león, cuando te ataca en una selva, se para adelante y ruge. No ataca nunca el león a traición. El león se siente literalmente el rey de la selva. Y entonces no ataca a traición. Es alguien que te puede salir detrás de un arbusto. Si bien sale, pero se anuncia que salió. No es alguien que te pega un zarpazo sin que lo esperas a traición por la espalda, sino que el león te hace frente. Lo habrán visto ustedes en algún circo, cuando el domador tiene una banqueta y tiene al león allí. El león está allí para atacar. Él no se achica. Y cuando la palabra dice hollarás o vas a pisar al león, ese león tipifica esos problemas que a la luz del día tratan de cambiar tu vida. Puede ser una factura inesperada a fin de mes, una reacción en cadena de las finanzas. Estoy hablando de dificultades obvias que parecen insuperables. Esos monstruos que se nos aparecen en la vida y dicen: miren, voy a destruir tu vida o a cambiarla tal como la conocías hasta hoy. El león tipifica el diagnóstico de cáncer, la metástasis. El león significa: señora, no se puede hacer nada. El león tipifica: estás en la quiebra. El león tipifica: vas a perder la casa. Es un problema que te surge a la luz del día y que por lo general no solo lo ves tú, sino que lo ve toda la gente que te rodea. Si se te arruina el récord del presupuesto, del crédito, o si de repente tienes una crisis de salud, todo el mundo lo sabe, o por lo menos tus seres queridos. Hay un médico que te dice: no se puede hacer nada. Ese es el león que se te presenta y trata de cambiar tu vida tal como la conocías. Y el Espíritu Santo me mostraba ayer por la tarde que muchos han tenido un año duro con un león que se les paró enfrente. El león del divorcio, el león de la deslealtad, el león de la traición, el león de la enfermedad. Y ese león se te paró enfrente y no estabas preparado, porque la vida no te prepara para enfrentar esas crisis. Nosotros podemos pasar por alto un dolor de cabeza, podemos manejar, pilotear que la presión se suba o un tema de colesterol, pero de repente cuando nos hablan de cáncer o nos hablan de leucemia, y cuando en la misma frase de la leucemia aparece la palabra niño, nos parte el corazón, nos destruye el alma porque no estamos preparados para eso. Es un león que dice: vengo contra ti. Y ahí es cuando pensamos que Dios nos abandonó, o que, como dijimos hace unos domingos atrás, debo haber hecho algo malo para que Dios quite la protección. Pero la palabra dice que aunque fuésemos infieles, Él es fiel para perdonarnos, para cubrirnos, para rodearnos, para preservar nuestra vida. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no?
Así que los que este año que se fue han enfrentado al león, el Señor me dice que te diga, no pases el león del 31 al 1. Deja que el león se muera juntamente con el año viejo. Que con el año viejo, que el 2016 se lleve a tu león. Porque la palabra dice, tú vas a pisar al león, tú lo vas a hollar, tú vas a enfrentarlo. Mayor es el que está contigo que cualquier crisis, cualquier enfermedad. Es una promesa de Dios. Alguien tiene que gritar amén si lo crees. Y luego dice, y también el cachorro del león. Esto está en el Salmo 91, en el 9:11 para el 2017. El cachorro del león tipifica los problemas menos obvios, los más pequeños, pero que suelen quitarte la paz y que a la larga se transforman en problemas de gran escala, sutiles pensamientos negativos que nos dicen que no nos van a ir bien. La palabra habla de las pequeñas zorras que tienen que ser capturadas y destruidas. Son como hostigamientos que tienen que resolverse en tiempo real. Cazar las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque las viñas están listas para levantar la cosecha, dice Cantar de los Cantares 2:15. La palabra habla también no solo de leones, sino de cachorros de león. Y tú dices, yo no tendría miedo a un cachorro de león. No, porque el cachorro de león, si te aparece en la selva, no te asusta. Pero por lo general, si hay un cachorro de león es porque está la madre cerca. Si hay un cachorro es porque está el padre cerca. Y siempre un pequeño copo de nieve termina transformándose en una luz. Entonces el Señor dice, no solo te estoy protegiendo de los problemas graves, del cáncer, no solo te estoy diciendo que vas a vencer la parálisis, el ACV, el derrame cerebral, también te estoy hablando de eso que a veces te quita la paz, de ese dolor de los huesos, de esa inquietud que tienes por las noches, de esas pequeñas angustias. Todos tenemos angustias y momentos de tristeza. Pero cuando dejamos que esas angustias penetren en lo más profundo del ser, se transforman luego en problemas graves que no podemos afrontar. Y yo sé que hay muchos otros aquí en esta tarde que el año que pasó, que el año que se cerró hace pocas horas, han luchado con pequeños problemas. Tú dices, ¿sabes? Ahora que lo pienso, no fueron problemas graves, fueron zorras pequeñas, pero me quitaron la paz. Yo tengo una pregunta, ¿valió la pena preocuparse tanto? ¿Valió la pena las noches que pasaste sin dormir? A veces esa falta de paz es porque crees que te vas a morir solo o sola. A veces esa falta de paz o angustia es porque crees que algo malo te va a pasar y luego no pasa. Pero si Satanás no te puede asustar en forma de león, lo hará en forma de cachorro de león. Hará pequeñas cosas que te quiten la paz, la tranquilidad. Y hay personas que a falta de problemas serios se preocupan por problemas menores. Yo conozco gente así, que le hacen falta problemas serios. Entonces se empiezan a preocupar por problemas menores, por pequeñas cositas. En lugar de preocuparse por un derrumbe, están pensando, hay una mancha de humedad, ay, no puedo estar con la mancha de humedad. Y así se mueven en la vida, pequeñas cositas. Tal vez tienes mucho que agradecer por tu hijo, porque tu hijo no está en drogas, porque tu hijo no viene a las 3 de la madrugada borracho, porque tu hijo te respeta, pero sí, tira el calzón y lo deja ahí como la bandera de España. Y eso no está bien, le tienes que enseñar a juntar su ropa, pero el tema es cómo lo tomas. Porque hay mujeres, hay hombres que toman ese pequeño problema como la bomba en Pearl Harbor. Ellos, ¡ah, el calzón! Y de repente la casa cambia la atmósfera, cambia el clima por un calzón. Y matrimonios y parejas y familias se destruyen, y cuando uno va al quid de la cuestión, ¿y cómo empezó esto? ¿Cómo fue? Por un calzón. Yo tengo un amigo que hace poco se divorció y él trabajó conmigo muchos años en eventos que hacíamos en Buenos Aires, y le digo, che, ¿y cómo fue el divorcio? ¿Qué desencadenó? Porque yo sabía que él venía tratando de surfear la relación para salvarla, y la esposa también, porque conozco a su esposa, es un tanto más joven que él, y él me dice, ¿sabes cómo empezó todo? Con 2 vasos sucios. ¿Cómo con 2 vasos sucios? Y dice así, estábamos con mi hijo, ella se había ido a trabajar, y estábamos con mi hijo, yo llegué más temprano del trabajo, dice, con nuestro hijo, mirando la televisión, nos pedimos una pizza y nos tomamos una soda. Y después de tomar la soda, dice su madre, o sea, mi esposa, siempre le dice al chico, laven los vasos. Pero nosotros nos pusimos a ver un partido, y yo le dije, lavá los vasos que va a venir tu madre.
Y el nene me dice, sí, son 2 vasos, después los lavo. Pero lava los vasos que va a venir tu madre. Sí, pero son 2 vasos, después los lavo. No se va a armar un lío por 2 vasos. Pero se ve que ese día vino bajada de la cruz la mujer. Se le voló la paloma, le bajaron los buitres. Entró, vio la caja de la pizza así, ahí en la mesa del living, vio los 2 vasos. Y no lavaste los vasos, ¿por qué no lavaste los vasos? Y el nene fue. Y le digo, ¿y cuál es el problema? Le digo a mi amigo, y me dice, es que yo exploté. Los 2 vasitos fueron la gota que rebalsó el vaso, exploté. Y entonces dije, ¡hasta acá llegué! Y se terminó el partido y terminó en una pelea sacando cosas más viejas todavía. Pero yo digo, ¿cómo puede ser que por 2 vasos todo se arruine? Y no son 2 vasos, son un cachorro de león que en un momento está allí, lo metemos bajo el tapete y ese cachorro de león tarde o temprano va a crecer y se transforma en un león feroz. Y la palabra sabe, el Señor sabe en esto, y por eso en los Salmos dice, no solo te voy a ayudar a vencer los leones grandes, sino los cachorros, las pequeñas zorras, las pequeñas cositas que a veces no te dejan estar en paz. ¿Has tenido zapatos que te aprieten alguna vez? ¿Hay algo más molesto que tener el dedo gordo así retraído pidiéndote piedad y escape a la libertad? Dicen que el dolor de los pies es el único dolor que se refleja en el rostro. ¿De verdad? Yo veo aquí algunos con zapatos nuevos hoy. O son zapatos nuevos o están estreñidos de vientre porque comieron mucho ayer. Déjenme creer que es el zapato. Pero cuando hay un zapato, o tienes, por eso se dice que la arena en el zapato es tan molesta como realmente andar descalzo. Una arenita en el zapato, ¡ay! Te duele. Y cuando tienes un callo o el dedo te está doliendo, ¡ay, Señor! Dice, ¡oh, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es un dolor. Y el Señor es un Dios tan grande, escuchen esto, es un Dios tan grande que para Él no hay milagros pequeños. Nosotros pensamos que Dios solamente está en los grandes milagros. ¿Cómo voy a andar molestando a Dios con estas tonterías? Pero Dios también es tan grande que están los milagros pequeños, en las pequeñas cosas, en el callo plantal, en los cachorros de león. Por eso el Señor dice, yo te doy autoridad para que puedas pisar la guarida de un león, pero también que puedas pisar los cachorros, los pequeños problemas. El 2017 Dios te va a dar victoria sobre las pequeñas cosas. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Y luego dice, y también hollarás a la serpiente. 4 categorías de mal menciona el Salmo 91. La serpiente siempre se mueve sigilosamente en la hierba. Funciona como una emboscada militar. Son los ataques sorpresa. La serpiente, si es venenosa, te pica y el veneno te queda en el cuerpo hasta que es demasiado tarde. La serpiente no es el león que ruge, ni el cachorro del león que parece inofensivo y luego tiene final de muerte. La serpiente aparece sigilosamente y tipifica los problemas que llegan por sorpresa cuando menos lo esperas. El año pasado, una de las chicas que canta aquí sale en una moto con un muchacho aquí de la iglesia y ¡bum! De pronto la historia puede cambiarles la vida para siempre. Una eventualidad, estar en una moto, alguien no lo ve, una mala maniobra, van a parar a la acera, inconscientes los dos, literalmente casi pierden la vida. Eso es un ataque de serpiente. No es un diagnóstico médico, uy, se veía venir que tenía una enfermedad. Eso es un ataque de serpiente, un accidente, una carta documento, algo que no espera, una sorpresa que te hiela la sangre. ¿Te ha pasado recibir una noticia que te hiela la sangre? Que dice, no puede ser, y de repente todo a tu alrededor se transforma en cámara lenta. Un despido en un día viernes. La noticia de un ser querido que apenas ayer hablaste con él y te dijeron, falleció. Tenemos aquí un matrimonio también muy querido de líderes que su hijo tuvo un accidente automovilístico, es un hombre mayor, pero tuvo un accidente y de repente el llamado que pudo haber sido, papá, estoy bien, es de alguien más. Perdón, usted es fulano de tal, reconoce tal ID. Esas cosas de repente llegan a nuestra vida y nos cambian. No estoy hablando de la gravedad de muerte necesariamente. Trato de que visualicen lo que es el ataque de una serpiente. Y hay de los que dicen, sabe, yo no sé si este año voy a poder soportar una de esas eventualidades.
Y por eso ayer cuando le decía, Espíritu Santo, dime qué quieres que le diga a tus hijos que vendrán al servicio de las 3 de la tarde, me decía, yo quiero que les recalques una y otra vez que les ha dado autoridad. Aquí os les di potestad para hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo. Pisarán el león, pisarán la serpiente, al cachorro del león y al dragón, y vencerán. Diles que yo les di autoridad. ¿Cuántos dicen yo tomo esa autoridad? Yo tomo esa. Alguien tiene que aplaudir más que eso. Sí, Señor, yo tomo esa autoridad. ¡Aleluya! ¡Wow! El enemigo está bajo tus pies. A mí me gusta eso. Por eso trato de decirles hoy más que nunca, no tengas temor a un ataque sorpresa, porque aunque el enemigo planifique la sorpresa, si te tomas de esta promesa del Salmo 91, Dios va a hacer que el enemigo se avergüence de lo que quiere hacer. ¿Sabe cuántos ataques del enemigo son frustrados a diario? Son ataques que el enemigo planifica para tu vida y son frustrados. Algunos te los enteras, otros no sabes. Yo le decía en el servicio pasado a los hermanos, ¿sabe cuántas veces los ángeles te protegieron para que tu pie no tropiece en piedra y ni te enteraste que hubo una piedra? Así como los padres protegemos a los hijos cuando van de la mano, ¡epa, upa! Decimos, y vemos el pozo y ellos ni se dieron cuenta, están mirando así la luna y los protegemos. ¿Saben cuántas veces ángeles te han protegido durante el 2016? Aquella vez que el auto no te arrancó, Dios te estaba librando de un accidente en el freeway y te estaba haciendo retrasar para que no estés a la hora indicada en el sitio oportuno, en el lugar incorrecto. Nunca maldigas el perder un avión. Yo recuerdo siempre la historia de un famoso autor cristiano que llega a la puerta del avión y dice, tengo que subir, yo tengo que subir. No, llegó tarde, Señor, pero es que tengo que ir, yo tengo una... Y no lo dejaron y pidió el libro de quejas. Y dijo, voy a demandar a la aerolínea porque me están haciendo perder una conferencia. Fue un avión que se estrelló en Chicago media hora después de despegar. Obviamente, adivinen, nunca hizo la queja. Tú nunca sabes cuando Dios te está protegiendo de una eventualidad. Cuando Dios te dice, detente, no salgas. O cuando simplemente tienes una corazonada, no lo voy a hacer. No quiero hoy, no quiero salir. Tienes que aprender a escuchar eso. Hoy no quiero salir. ¿Por qué? No quiero. ¿Pero por qué? Porque no quiero. Esas son corazonadas del espíritu. Después está el otro, el temeroso. No quiero, tiene miedo a todo. Pero de tanto en tanto tú dices, no. O vámonos de aquí. Nunca te pasó que dices, tenemos que irnos ya. Y sales de un lugar y no sabes por qué. Quizás Dios te libró de un asalto, de un robo. No sabes lo que puede Dios hacer. A veces los ángeles lo que hacen es trabajar versión extra, porque la palabra dice que Él mandará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, y eso significa que tienen que trabajar de manera extra según lo distraído que seas. A mí Dios me tiene que asignar como 7, 8 ángeles hasta que van renunciando y Dios los va cambiando y dice, basta, no quieren trabajar conmigo. Porque yo voy al mercado y me olvido la billetera siempre, en cualquier lado. Así que si alguien quiere ser próspero, vaya atrás mío, detrás de las compras. Yo creo que hay un ángel que dice, oh, Gabriel ha asignado la billetera, bueno, ok, a la wallet, y va ahí y está asignado. Y yo creo que hay algunos de ustedes que tienen asignados conductor designado. Tú crees que manejas, pero tú no manejas. Hay un ángel que maneja por ti. Porque si fuera por ti ya estarías... Y esos ángeles nos protegen, nos defienden de ataques de leones, de ataques de cachorros, de leones, de serpientes, que son los ataques que vienen de imprevisto, que a veces llegan. Pero como les dije, el salmista incluye 4 categorías del mal. El león que avisa esos problemas que llegan con un membrete de diagnóstico médico, ¿no? El cachorro del león, que son los problemitas medios que son pequeños, pero que se transforman en grandes terremotos a gran escala. Luego la serpiente, que entre la hierba aparece y nos cambia la agenda y nos hace añicos el día. Y por finalmente dice, problemas con el dragón. Es increíble que un salmista se permita utilizar la metáfora del dragón cuando todos sabemos, y aún el salmista sabía que los dragones no existen. Era una cuestión era parte de la mitología griega. Pero en aquel entonces los griegos, a la zona desconocida de los mapas antiguos, donde nunca habían llegado al mundo conocido, América no se había descubierto, entonces el mundo conocido era pequeño. Ellos creían que más allá del horizonte, donde no se podía ver, cuando la tierra se consideraba que era plana, en aquel lugar había sirenas, decían, y también había dragones.
Eran animales que nadie había visto, pero alguien contó de un tío, de un primo, de un pariente que alguna vez lo vio. Pero no había registros de que eso hubiese existido. Entonces, cuando el salmista incluye al dragón, está hablando de temores infundados. Cosas que no existen, pero que escuchaste de la comadre, del compadre, del tío, del pariente. Dicen que andan haciendo redada y que ahora viene Trump y después Trump, los que no entran por el muro nos sacan por abajo un desagüe a todos los que estamos acá. Yo he escuchado cada tontería. Yo a veces me dan ganas de pensar, entonces tu Dios es poderoso mientras que no haya cambio de gobierno. Con Obama pasó lo mismo. Obama dicta una ley de que va a haber un microchip para que a través del microchip uno pueda tener la historia médica. Entonces uno no tiene que andar cargando papeles. Eso es lo que se dijo. Era un proyecto de ley que nunca se llegó a hacer. Y ya hablé a medio mundo cristiano hablando de que Obama era el anticristo y que el chip era la marca de la bestia. Y muchos me decían, ¿te vas a quedar en Estados Unidos? ¿Te vas a dejar marcar por la bestia? La bestia eres tú que no sabes leer la Biblia. Porque la Biblia dice que no tendré temor ni a leones, ni a cachorros, ni a serpientes, ni a dragones. Dios pelea contigo. Dios pelea por ti. ¡Aleluya! ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. ¿Cuántas noches te pasaste sin dormir pensando que las cosas podrían pasarte para mal? ¿Cuántas noches te pasaste sin descansar preocupado por cosas que no pasaron? La vida es muy corta, o no es corta la vida, viejo, no es corta la vida. La vida es corta, hay que disfrutarla. Mientras que la música dure, hay que bailar, hay que arriesgar, hay que hablar, hay que emprender, hay que correr riesgos. Y si no haces eso, si no corres riesgos, si no sueñas, si no emprendes, la vida va a pasar muy rápido y un día te vas a arrepentir de todo aquello que no hiciste, no de lo que hiciste, sino de todo aquello que no hiciste por dragones, por miedo. Yo sé que hay gente que tiene que cuidarse en la salud. Dije en el servicio anterior, en la salud hay que ser proactivo, no reactivo. No espere que se te tapen las arterias para tener una dieta saludable. No espere que te den 3 días de vida para ir al gimnasio. Hay que ser proactivo, que se te caigan 7 dientes para decir, me tendría que ir a hacer el comedor. Hay que ir al dentista antes que se te pudran los dientes. Hay que ser proactivo, no reactivo. Reaccionar, porque cuando uno reacciona, a veces está a tiempo y a veces tarde. A veces los médicos dicen, ¿por qué no vino antes con el primer síntoma? Uno tiene que cuidar el templo del Espíritu Santo, ¿correcto? Pero también están aquellos hipocondríacos que no comen nada, que se prohíben de todo para no enfermarse. Y esa gente que se prohíbe de todo para no enfermarse, que nunca come nada, que nunca participa en nada, que esto me hace mal y vive comiendo pasto como las rumiantes, y nunca come nada, nunca prueba nada. Yo entiendo que hay cosas que te pueden hacer mal, que por prescripción médica no puedas tocar, pero hay gente que se autoprescribe a causa de la paranoia y de los dragones. No, que esto me va a caer mal, que me va a agarrar un tumor. Y después sale, se cae en la bañera y muere ahí. Entonces la vida es corta y tienes que correr riesgo. Hay cosas, insisto, cuidar la salud, pero hay cosas que tienes que merecerte hacer. Dices, yo voy a hacer esto porque si no lo hago, ¿cuándo lo voy a hacer? Pero estoy hablando de cosas que no son pecado. Claro, hay cosas que tienes que hacer, que dices, yo voy a correr este riesgo porque si no lo hago, ¿cuántas cosas me puedo perder? Entonces hay un montón de cosas que a veces te impiden hacer lo que tienes que hacer. Yo creo que hay gente aquí soltera, solo, sola, porque todavía no llegó el tiempo. Pero creo que hay solteros, solas y solas, que tienen miedo a los dragones. Yo he escuchado mujeres solas que dicen, ¿cómo me voy a enamorar si después me tengo que acostar con un hombre? Yo ya tuve uno y enviudó hace 25 años. Y, ¿pero no te querés casar? Sí, pero el hombre por ahí tiene olor. Y sí, querida. Haces así y te acuestas. No es que no entiendo aquello que no se hace por temor. Si estás enamorada, ¿cuál es el temor? Y pero voy a tener problemas. Vas a tener problemas. No quiero emprender una compañía porque a ver si uno de mis empleados me demanda. Es una posibilidad. Un establo chico trae problemas chicos. Un establo grande trae problemas grandes. Nosotros tenemos problemas grandes, de iglesia grande, de mega iglesia.
No tenemos problemas problemas chiquititos. Son problemas graves que a veces tenemos, pero se resuelven. Miren, si yo voy a decir, prefiero una iglesia de 20 miembros, así tengo menos problemas. Peor, pueblo chico, infierno grande, decía mi vieja. Entonces en la vida dice el Señor que no hay que tener temor, que hay que emprender, que hay que creer, todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Pero los dragones son los que se levantan y son problemas imaginarios. Huye el impío, dice Proverbios 28:1, sin que nadie lo persiga. O sea que el dragón es una forma válida de ataque espiritual. Porque hay impíos que viven huyendo y nadie los está persiguiendo. Hay gente que cree que todo el mundo habla mal de él o de ella. Y tiene una paranoia. ¿Por qué te viniste a esta iglesia? Porque allá hablaban mal de mí. Y uno va y consulta a la otra iglesia, ni la conocían. Pero huye sin que nadie la persiga. Dragones que no te dejan ser felices. Por eso el salmista dice, una vez más yo voy a pisar en el nombre del Señor. Y me encanta magníficos, jamás dados en la historia de la humanidad. De hecho, hasta el día de hoy en Atenas está escrito allí en griego, en hebreo y en arameo el discurso o el sermón que dio Pablo en ese sitio. Ahora, ¿cómo predicarle a esa gente? Pero no es el problema que tengan un montón de dioses, sino que hay algo que a mí me llama mucho la atención. Que los griegos, al hacer un reconto de todos los dioses, dijeron, ¿qué tal si nos olvidamos de alguno? Alguien dijo, es imposible, hemos pensado en todo, tenemos dioses para todo, el dios del callo, el dios del dolor de espalda, tenemos dioses para todos, no nos queda montaña para esculpir dioses. Pero alguien con buen tino dice, ¿y qué tal si nos olvidamos de uno? ¿Qué tal si hay uno invisible? Uno que está por sobre todo, lo cual sería peor, error, no colocarlo allí. Y entonces, para no meter la pata, para no herir a nadie, levantan un monumento, no le hacen ninguna imagen, pero ponen una inscripción. Dice, al Dios no conocido. Es como por las dudas. Al Dios no conocido. Esto que parece ser un detalle menor, me preocupa porque es el Dios no conocido, es el Dios más popular hasta el día de hoy. Es el Dios no conocido, el Dios más conocido de muchas iglesias hoy en día, aunque parezca un juego de palabras. El Dios no conocido es el Dios más conocido en muchas congregaciones católicas, protestantes, independientemente del credo. La cosa es que Pablo de pronto tiene una estrategia. Sabe cómo llegarles. Al principio pega una recorrida por el Areópago, mira a los dioses, ¡oh, qué interesante qué bueno! Y de pronto se detienen al Dios no conocido. Y él dice, sí, eso es una buena punta para predicar. Así que cuando le dan a él la palabra, él dice que se para en medio del Areópago y este es su discurso. Fíjense si no es magnífico. Miren qué oratoria, qué homilética, qué gran discurso deberían aprender los políticos. Dice, varones atenienses, damas y caballeros, yo he observado que ustedes son muy religiosos. Gran revelación, estaba entre un montón de dioses. Pero estaba pasando y mirando vuestros santuarios, que muy interesantes, por cierto, pero me llamó uno la atención. Y estaban todos pensando, ¿cuál? El dios del fuego, el dios del mar, ¿quién? Y él dice, me llamó la atención el que ustedes colocaron al Dios no conocido. Porque justamente a ese que ustedes adoran sin conocerle, es el que yo le vengo a hacer conocer. Es el que yo vengo a anunciar. No se olviden esta frase. Al Dios que ustedes adoran sin conocer. Ese, señoras y señores, es el síndrome de Atenas. Ese que ustedes adoran. Eso es un reto. Es un desafío. Para no dejar la historia inconclusa, dice que Pablo sigue hablando, dice, vengo a hablarles del Dios que hizo el mundo, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por ustedes, que no puede ser honrado por vuestras manos, porque no necesita de nadie. No tienen que llevarlo de aquí para allá y prenderle velas, tiene sus propias piernas. Él es el a quien a todos da vida y aliento. Así que Dios, que perdona vuestra ignorancia. Ahí se puso feo el mensaje. Ahí cuando alguien dijo no le demos ofrenda a este caballero. Él manda a todos los hombres que se arrepientan. Ahí se pone peor. Por cuanto él dice que un día va a juzgarlos a todos con justicia.
Él va a juzgarlo dando fe de que dio a su hijo y que lo levantó de entre los muertos. Todo este discurso genial está en Hechos 17:22. Termina el sermón, se baja por la escalera lateral y la Biblia narra cuáles fueron las reacciones. Hubo tres reacciones. Dice que cuando oyeron que había un Dios que había resucitado de los muertos, unos se burlaban, porque decían, nosotros creemos en dioses, pero no para tanto como para que resuciten. Son dioses que pueden resolverte algunas cositas, conseguirte una novia, hacer que no te cobren tanto el seguro, darte cierto favor en migraciones, que no te atrapen junto con el coyote, pero nunca jamás que resucite de entre los muertos. Así que se burlaban. Otros dijeron, ya oiremos más de este sermón. Queremos saber un poco más. Nos dejaste picados por la curiosidad, así que quizá te volvamos a invitar. Pero otros dice que creyeron, y entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hechos 17:32. Hasta aquí la historia en lo que ocurrió en el contexto histórico, valga la redundancia. Lo que a mí me sorprende es que de todo el sermón, lo más sorprendente es esta acusación. Vengo a hablarles de un Dios que ustedes adoran y que no conocen. Y la pregunta ¿es posible adorar a alguien sin conocerlo? Si no lo conocemos, ¿por qué lo estaríamos adorando? ¿Por qué alguien iría a la iglesia cada domingo? Se vestiría, prepararía a los niños, desayunaría a las apuradas e iría a una iglesia a adorar a un Dios que no conoce. ¿Cómo adoras a un Dios sin conocerlo? No creerán la cantidad de gente que va a la iglesia y nunca jamás tuvo un encuentro real con Dios. Tú dices, yo creo en Dios, pero creer no es lo mismo que conocer. Creer en Él no te cambia la vida. Saber que existe un Dios no cambia la vida. Cambia tu vida cuando realmente tienes acceso. Cuando, como digo siempre, todas las relaciones están en movimiento. Las relaciones humanas y las relaciones divinas. No hay una relación tal como, bueno, yo ya quiero a esta persona y si cambio de opinión se lo diré. Todos los días los quiere más o los quiere menos. Todos los días tienes más o menos acercamiento. Las relaciones están vivas, en movimiento. Y Pablo dice, si conoces a Dios, tienes que relacionarte con Él día a día, de modo que cada vez lo conozcas más o lo conozcas menos. Juan 15:15 relata lo que dijo el Señor. Yo ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los voy a llamar amigos, porque todas las cosas que yo oí de mi papá, de mi padre, se las he dado a conocer. ¿No es maravilloso que el Señor diga, no eres mi siervo? Un tipo que nada más cree en su jefe, sino que quiero que seas alguien que me conozca. Para conocerme vamos a tener que compartir algunas comidas juntos, algunos desayunos, algunos almuerzos. Vamos a tener que dormitar juntos. Vamos a tener que cansarnos juntos, tener aventuras por igual, a la par, porque de ese modo dejarás de ser un siervo, que nada más se limita a obedecer órdenes, sino que vas a ser mi amigo. Cuando no logras ser un amigo de Dios, entonces te transforma en un creyente cultural, alguien que por cultura es creyente. Todos los que vivimos en cualquiera de las ciudades, pongamos una, Santa Ana o Anaheim, esta. Los que vivimos en la ciudad de Anaheim disfrutamos de los servicios públicos de Anaheim, del agua, del gas, de la luz, del barrido, de la limpieza, del asfalto. En fin, todo lo que una ciudad nos puede dar. Lo pagues o no lo pagues, tú puedes disfrutar de todo lo que hay en la ciudad. Y dices, me gusta ser un ciudadano americano. Sea que mi estatus social, residente, ciudadano, indocumentado, lo que sea, disfruto de todo lo que hay en la ciudad. La pregunta es, ¿conoces al mayor? ¿Conoces al alcalde? Me dice, no me hace falta para disfrutar todo lo que hay en la ciudad. Y en algún punto tienes razón, pero no cuando se trata de las cosas de Dios. El cristiano cultural es aquel que vive de la cultura, vive de la ciudad, pero no conoce a Dios. Luego están los que viven de recuerdos. Vivir de recuerdos es maravilloso cuando no tienes que traer el recuerdo al presente. Se los voy a poner así. Facebook nos permite encontrar con viejos compañeros de la escuela primaria. Y hace poco me escribe alguien en la red social y me dice, ¿qué tal? Soy fulano de tal, ¿no? Me pone el apellido y dice, yo fui tu compañero en la escuela primaria. Y veo su fotito y digo, ¿y entonces por qué tienen la foto del padre? Voy y digo, ok, este debe ser el padre. Veo un
pelón, gordote así, una papada así, no tenía cuello, era como las tortugas ninja, y estaba así. Y yo me acordaba de mi amigo. Este que decía ser mi amigo era el más popular, tenía su cabellito largo, a nosotros nos cortaban como recién salidos de Chernobyl, a él tenía su cabello largo, era un muchacho galán, las chicas de la escuela primaria morían por él, y ahora dije, ¿por qué pondría la foto del papá? Y luego descubro que no es el papá, que es él, que un camión llamado vida le pasó por encima. Y luego digo, tal vez él dirá lo mismo de mí. Eso nos pasa cuando la vida va pasando y cuando nos quedamos amarrados a un recuerdo. Y no es lo mismo que el presente, lo mismo pasa con los barrios. Cuando vamos a nuestro viejo barrio y queremos acariciar esos viejos perros, encontrarnos con los muchachos de la esquina y todo está herrumbrado, hay grafitis en las paredes que antes lucían blancas. De pronto veo la casa de mis padres y digo, ¿cómo aquí yo podía armar enormes autopistas con autos de colección? ¿Cómo aquí podía decir, hoy voy a jugar en toda la casa? Y tengo todo el día y hoy la casa es de aquí hasta aquí. Y digo, ¿cómo pude haber jugado aquí? Alguien encogió la casa y él me dice, no, nadie la encogió. Los recuerdos nos juegan una mala pasada. Y todo está bien en términos de barrio y en términos de amigos que ahora son pelones cuando tuvieron un cabello extraordinario hace 40 años. Pero no en términos espirituales. Cuando te aferras a un recuerdo de un toque de Dios, de lo que sentiste del Señor, de aquella vez que te habló, también el recuerdo puede que se te agrande, pero llevado al presente es algo pequeño. Y eso es patético, ¿saben? Gente que alguna vez tuvo un encuentro con Dios y vive de ello. Hoy son el eco de lo que alguna vez fue la voz de Dios. Y cuando vives de recuerdos, te pierdes el maravilloso presente, porque dices, ¿sabes? No sé cómo luce Dios. No sé cómo Él habla hoy, sé cómo hablaba hace 10 años. Recuerdo lo que sentí cuando yo era un niño, aquel toque en la habitación. ¿Y qué pasó hoy? Y lo que es mejor, ¿Dios te conoce? ¿Te conocen en los cielos? ¿Te conocen los ángeles y dicen, hoy está orando, intercediendo, la oración está subiendo otra vez? ¿Te conoce el Espíritu Santo y tiene que interceder por ti con gemidos indecibles una y otra vez? ¿O solo tú conoces a Dios? ¿Por qué vas? Porque recorres el patio, pero nunca entraste a ver al Rey. Pero tienes la obligación de conocer a Dios si dices que lo adoras. De otro modo, Pablo te dirá, ¿para qué adoras a alguien que no conoces? Yo te vengo a hablar de ese Dios para que lo conozcas. Tú dices, bueno, sí, yo sí lo conozco, no es mi caso. Lo conozco de modo tal que yo puedo servirlo sin que me incomode demasiado, ¿sabes? No me gusta cuando me empiezan a exigir cosas. También he encontrado esa gente. A mí me gusta ir a la iglesia, pero que no me empiecen a pedir que hay que servir, que hay que sembrar, porque ya hay cambio de iglesia. Es como aquel que dice, yo quiero conocerlo, pero no demasiado como para que exija de mí compromiso. No me pidas que tenga que tener cierto compromiso que no quiero tener. Prefiero ser un cristiano nominal, como el hombre, el paralítico de la puerta del templo, que como está en la puerta sabe todo lo que pasa dentro, pero todo lo que pasa afuera también. Sabe demasiado como para considerarse un inconverso, pero no lo suficiente como para ser considerado un santo. Ahora, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Porque el que afirma, lo conozco, dice Juan, pero no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. Pablo le dijo a los Gálatas, cuando ustedes no conocían a Dios, escuchen esto, cuando ustedes no conocían a Dios, ustedes en realidad seguían a otros dioses menores y eran esclavos de esos dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, dijo Pablo, ¿cómo es que quieren regresar a la vieja vida ineficaz? ¿Cómo es que quieren volver a ser esclavos? En otras palabras, Pablo dice a Galacia, ustedes conocen a Dios, pero no lo suficiente como para dejar la vieja vida. Por eso, para saber si uno realmente tiene un encuentro con Dios, deberíamos preguntarnos, ¿cuáles son los nombres que conoces de Dios? ¿Cómo los llamas? Papi, dijo una. ¿Cómo le dice? Dios, Padre, Señor omnipotente, Yeshua, dice otro, porque le gusta así hablar en griego o en hebreo. ¿Cuáles son los nombres? ¿Cómo oras? Piénsalo, no tienes que decirlo. ¿Cuál es la manera en que te relacionas con Él? Porque de la manera en que llamas a una persona revela el grado de intimidad. Lo bueno es que a Dios nunca lo terminas de conocer. Cada nombre te revela una faceta diferente de Él. Él es todo. Él no es algo, Él no es solo sanador, Él no es solo salvador, Él no es solo proveedor. Él es tan grande
que nunca terminas de conocerlo. Eso es el misterio de la relación divina. Venir a la iglesia y adorar a quien no conoces debe ser patético, debe ser aburrido, pero comprendo y doy por sentado que si estás aquí es porque quieres conocerle. Es porque dice, debe haber cierta parte de Dios que aún no conozco, que no me es revelado. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? Dígame amén. ¿Cómo te llama Dios a ti? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo Él te llama a ti? Porque a veces los nombres Él los va cambiando conforme tú te acercas. Y no digas, bueno, también conforme Dios se acerque a mí. Oh no, Dios está siempre a la misma distancia. Tú oyes su voz clara o la oyes lejos, pero adivina quién fue el que se movió. Dios quiere tener intimidad. Tú te alejas y ya no lo escuchas. Háblame. Y Dios sigue diciendo, yo estoy en el mismo lugar, ve, acércate. No te escucho, Señor, no te escucho. Sonso, ¿para qué te alejas? Acércate. Te acercas y tienes relación. ¿Cómo te llama? Porque yo recuerdo cuando dejé de ser siervo. Al principio era un siervo. Yo servía a un Dios que había sanado a mi mamá. Suficiente como para que le sirva. Dios me regaló 40 años una mamá que se moría de cáncer. Tenía 7 años. Cuando mamá se moría, Dios la sana y me la regala 40 años. Hace meses que partió a la eternidad. Suficiente razón para que yo le sirva. No quiero saber más nada. No necesito saber de teología, de hermenéutica, de homilética, ni los caballos del Apocalipsis. Dios sanó a mamá. Papá era un alcohólico y está vivo todavía. Eso es suficiente como para que yo le sirva al Señor. Pero me acerqué al Señor y un día me dejó de llamar siervo, me comenzó a llamar amigo. Porque empecé a saber sus secretos, conocí sus suspiros y un día me empezó a llamar hijo. Pequeño, mete pata, sinvergüenza. Mamá me decía todas esas cosas, pero con un amor, con un cariño. Se dice por allí que el caballo de Napoleón en cierta ocasión se asustó y escapó, y un recluta, sin que nadie le diera la más mínima orden, salió corriendo y le trajo el caballo de regreso al emperador. Un recluta, soldadito. Napoleón apenas lo ve venir con el caballo, le dice, gracias, capitán. Y el soldado se puso firme y dijo, de nada, señor. Se fue a las barracas, se quitó su viejo uniforme de recluta y lo cambió por el de capitán. Luego se instaló en el edificio de oficiales. No pidió explicaciones, aceptó la palabra del emperador. Eso fue lo que ocurrió la primera vez que prediqué en un estadio. Fui como siervo la noche del 16 de diciembre del año 1996. Y cuando llegué a casa el Señor me dijo, bien hecho, pastor de los jóvenes. Así que yo me fui, me cambié el uniforme de siervo y me puse el del pastor de los jóvenes en las barracas. Dije, Dios me ascendió. Y así fueron mis cambios de nombre. ¿Te ha cambiado el nombre del Señor? ¿O siempre que vas sientes que te llama pecador? Acá estoy, el pecador de siempre. Y sientes que Dios te dice, sí, pecador inmundo. ¿Así es como te relacionas con Él? Necesitas conocer más al Señor. Tu oración, tu forma de orar revela cuánto le conoces. Haré 2 preguntas y ya oraremos para culminar. La primera es, ¿cuántos de aquí le oran al Señor? Una pregunta casi obvia, pero necesitaría que levanten la mano como señal. ¿Cuántos oran a Dios? ¿Han orado alguna vez? ¿Cuántas de esas oraciones le has creído realmente? Nah, no se hagan la Heidi ungida. Ay, toda. Bueno, no predico más, entonces ya está. ¿Para qué le voy a contar? Ya está. No le crees todo a Dios. Porque hay gente que dice, pastor, oré por mí. Y oramos, Señor, quita ese cáncer, ese tumor. Ay, ¿está bien? ¿Y qué sé yo? Por lo menos oramos. ¿No le crees? Y después cuando se está por morir, yo sabía que me iba a morir. Por eso no tenía fe. La forma en que ora. ¿Se acuerdan que le conté la historia fascinante de un pastor que le pidió a la congregación que orara para que se cerrara la licorería de la esquina? Vamos a orar para que se cierre la licorería. Y todos oramos, Padre, cierra la licorería, cierra. Y de pronto el pastor estaba tan enojado con el dueño del bar que se paraba enfrente con toda la congregación y imponía manos, cierra esta licorería, cierra. Se ponía loco el dueño del bar. Un día hay una tormenta eléctrica, cae un rayo e incendia el bar. ¿Qué hace el de la licorería? La historia es verídica, por cierto, Esto pasó en los Estados Unidos, es el único lugar donde lo puedes hacer. El dueño de la licorería demandó al pastor y a la iglesia.
por el rayo. Está en la jurisprudencia, lo puedes buscar en Google, está en los precedentes judiciales. Tú puedes demandar a un pastor si ora para que cierres tu negocio y un rayo te quema tu negocio. Así que el juez tuvo delante al dueño del bar y al pastor. Y el pastor dijo, no me pueden demandar, porque no tiene pruebas de que por mi oración o por nuestra oración Dios haya hecho eso. Nosotros jamás esperábamos que Dios hiciera algo así. Y el juez dijo, no puedo creer lo que escucho. Delante de mí tengo a un dueño de bar ateo que cree en el poder de la oración y un pastor que no cree que la oración haya hecho algo. Así que si vas a orar, ora como niño. Y cuando ocurra, no te sorprendas. Yo no me sorprendo como dice, Dios me sanó. Y si oramos, condenada, oramos. Hija de Dios, oramos. Van a ver que yo no me sorprendo mucho. Por eso no somos una iglesia de tomar testimonio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh! Haga lo que no puede. Si Dios lo dijo, sí. Si oramos que Dios te va a sanar, te va a sanar, punto. Después contamos como claro, ya sabíamos que Dios lo hace. Dios lo hace. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Dios hace milagros. Alguien tiene que decir amén. Yo también, como algunos de ustedes, pensaba que en el cielo había ciertos lugares para, por ejemplo, pastores, ¿no? Que Dios decía, pase el ovejerío. Los pastores esperen que van a estar más cerca del trono. Oh. Y que había lugares para evangelistas, apóstoles. Ustedes saben que los ministros no nos íbamos a juntar con el resto. Que en los cielos debe haber una puerta lateral para los VIP. Yo decía, tiene que ocurrir algo así, porque dice la Biblia que Él tiene sus pastores, sus maestros, sus evangelistas, sus ovejas. Y luego descubro que al cielo no entran ni evangelistas, ni pastores, ni ovejas. Bueno, entran, pero no son calificados como tal. Sino que al cielo todo mundo para entrar tiene que ser adorador. Y eso nos iguala. Eso nos pone todo a la misma altura. Todos somos adoradores, ¿o no? O adoramos a un Dios sin conocer. Y si no lo conoces, entonces quizás no estés allí. Mi preocupación es conocerlo día a día. Me sorprende encontrarme con ciertos religiosos que conocen una parte de Dios y defienden a ultranza a ese Dios que ellos metieron en una cajita. Este Dios así funciona. Dios rompe los moldes siempre. Desde que andaba como hombre en la tierra y después que se fue. Siempre está rompiendo paradigmas y a los religiosos que les gusta tener a Dios en una cajita feliz diciendo no, es un Dios que según los botones que toco funciona. Pongo una ofrenda, me prospera, le adoro los domingos, soy evangélico. Este es Dios. Pecas y te condena, te arrepientes y este es Dios. Ese no es Dios. Tú ni conoces a Dios, ni siquiera porque hayas aprendido la Biblia de memoria, porque ni siquiera este libro sagrado podría contener a Dios. Dicen los evangelistas, no se pueden escribir todo lo que ha hecho porque no alcanzarían los libros del mundo. Si no alcanzan los libros del mundo para contener lo que hizo Jesús, ¿crees que alcanzará el Viejo y el Nuevo Testamento para contener a Dios? No. Esto es solo el manual de instrucciones, el pequeño. Pero puedes descubrir más cosas de Dios. Y para eso tienes que acercarte, conocerle. El Dios que te abraza. ¿Conoces al Dios que cuando te equivocas te abraza mientras que el hombre te condena? ¿Vieron cuando la iglesia te dice, vete de aquí porque lo que hiciste no tiene perdón de Dios? Y tú sales de la iglesia así y dice, me echaron. Y Jesús dice, yo también me echaron hace tiempo, vámonos juntos. Y se va. Ese Dios, ¿lo conoces? ¡Qué fascinante! No me dejan entrar al ministerio. Dios dice, a mí tampoco. Solo hablan de mí porque leyeron el manual de instrucción. Nunca estuvieron en el reino. Iglesia amada, River Church, Dios nos regala una congregación que conoce a Dios. Se va a empezar a ver reflejado en tus ojos, en tu rostro, en tu manera de caminar, de saludar. ¿Aceptan el desafío? ¿Quieres conocer a Dios? Vengo a hablarles.
en el Areópago del siglo XXI, al Dios que muchos adoran sin conocer. Pero Dios perdonará vuestra ignorancia. Sabe que tuvieron buenas intenciones tan solo por venir aquí a las 9 de la mañana. Pero hoy ustedes deciden cómo se van, con alguna de las 3 reacciones que hubo en Atenas. Diciendo, me interesa, tal vez quiera saber más. Burlándose o diciendo, sí, yo quiero creer en ese Dios. Si dices yo quiero creer en ese Dios y estás en este último like Michigan's tide. Neon dreams paint the city side by side. Got my boombox bumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. When he's sitting nice, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? When he's sitting nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know?